Hola a todos, bienvenidos a su canal Tu Propia Versión. Yo soy Elizabeth Rodríguez y hoy vamos a continuar con el proceso de confección de camisa formal. Entonces estábamos en la parte del cuello, ya habíamos sacado nuestro molde, si ustedes recuerdan, aquí teníamos un molde con el que estábamos haciendo ensayitos, pero como yo les había contado, pues este molde consta de dos piezas, o sea que ya conformes con el ensayo vamos a quitar, pues a despegar ahora sí las dos piezas para poder confeccionar nuestra camisa. Entonces aquí está ya el molde del pie de cuello. Nosotros habíamos dicho que podía quedar así con punta o podía quedar redondeado. Para el caso mío pues lo voy a dejar redondeado, y este que tengo acá pues que es el molde del cuello, entonces sí lo voy a dejar con su esquina completa. Lo primero que hay que hacer pues es cortar este molde en una tela que se llama entretela fusionable. En algunos países les dicen fliselinas, y las fliselinas pues vienen en variedades diversas, ¿no? En calibres diversos, y dependiendo sí del grosor de la tela se escoge el calibre en el caso de las camisas de hombre. En el caso de las camisas de dama yo prefiero estas que tienen como buena caída, que son como mallas, porque digamos que impiden que se formen arrugas que no queremos pues en el cuello al momento de planchar. O sea que esta es una muy suelta, es una malla como verán, y aquí por este lado de la superficie tiene como unos punticos brillantes que son el pegante. Eso es lo que facilita pues que nosotros peguemos esta pieza a la tela con la plancha. Entonces vamos a cortar aquí. Digamos que siendo una sola pieza, siendo una sola camisa, yo utilizo esta tela doblada para no complicarme mucho con el proceso. Pero cuando se corta doblado, uno tiene que tener en cuenta que este borde de acá, todavía me falta un pedacito, este borde de acá, doblez, tiene que coincidir exactamente con el doblez que está aquí. Si no, pues entonces me empiezan a quedar formas extrañas en el cuello. Y vamos a marcar, puede ser con este color. Bueno, ustedes pueden usar la ayuda de alfileres y todas las otras cosas que usamos a veces para fijar que no se nos muevan los moldes. Y aquí pues ya yo estoy marcando el molde de mi pie de cuello. Digamos que ya. Entonces aquí lo retiro y voy a marcar también el cuello. Igualmente hay que tener en cuenta que este doblez quede sobre el mismo doblez, que no va a quedar ni así ni así, porque entonces ya el molde me queda distinto, ya no puedo, ya el cuello pues no me queda igual. Y recuerden pues que de la exactitud, digamos, con la que se corte la entretela, depende la calidad del cuello al final. Entonces aquí ya vamos marcando nuestro cuello. Sí, es un poco suelta la entretela, pero pues bueno, digamos que para la calidad del producto terminado es mucho mejor esta que otra. Entonces vamos a cortar. Listo, entonces ya terminé de cortar. Aquí tengo ya mis dos moldes, aparte el cuello y el pie de cuello. Estos dos tienen que colocarse sobre un pedazo de la misma tela de la que estaba haciendo la blusa, y tienen que quedar separados entre ellos en este punto por 2 centímetros. O sea que tiene que haber un espacio aquí de 1 centímetro, aquí de 2 centímetros y aquí de 1 centímetro debajo de eso. Entonces ahora pues vamos a poner la plancha de tibia, pero pues digamos que no tan fría, para que sí pueda pues funcionar el fusionado. Y vamos a colocarla sobre la tela. Hay que tener en cuenta que la tela tiene, pues ya dijimos, una parte, digamos, una superficie que tiene el pegante y la otra superficie que no lo tiene. Entonces, la que tiene el pegante, pues tiene que ir, digamos, con la tela, digamos, pegada a la tela, y esta parte que vemos por arriba, pues es la que no tiene pegante, pues para que la plancha no se nos dañe. Entonces planchamos. Cuando ya comprobemos que digamos, todas las orillas de la entretela están fusionadas con la tela, o sea que eso ya no se va a levantar de ahí, entonces sí podemos empezar a cortar nuestra tela. Aquí, pues bueno, entonces como habíamos dicho, hay que dejar 1 centímetro de ventaja, digamos, entre lo que es la entretela y el borde final de la tela, para que esto nos sirva de pestaña de costura, ¿no? Digamos que en la práctica es menos de 1 centímetro, pero
para las que no tienen mucha práctica, pues a veces es mejor coser y luego cortar, digamos, el sobrante y no que de pronto nos vaya a hacer falta tela. También es útil dejar una ventaja de 1 centímetro de costura cuando la tela es muy sueltica, como las sedas que se van deshilando por la costura, porque si uno deja una costura muy pequeñita, entonces de pronto si le toca soltar, pues termina cosiendo de los hilitos y pues no, digamos que no queda igual de bien presentado. Entonces ya quedó así y lo que tenemos que hacer enseguida es coger este borde. Fíjense que por este lado no hay entretela, solamente por una cara. Entonces vamos a coger este borde de abajo y lo vamos a planchar alrededor de la entretela hacia arriba. Aquí por este ladito es un poco complicada la planchada porque la tela tiene como una especie de lurex, entonces a veces se pega a la plancha. Pero yo lo voy a hacer aquí con calmita para que no me vaya a molestar este borde. Listo. Entonces la idea es doblar este borde así alrededor de donde está la entretela, el borde de abajo de la entretela, para que me quede de una vez doblado y tenga yo la facilidad de colocarlo ya cuando tenga que hacer la costura final. Entonces este es nuestro siguiente proceso. En las camisas de hombre, creo que ustedes las han visto, han detallado los cuellos. Ellas tienen aquí en esta parte de abajo dos costuras, una que va acá como a 1 centímetro y la otra que va bien pegadita al borde. Entonces, cuando yo hago esto, lo primero que debo hacer en las camisas de hombre es pasar esta costura de 1 centímetro, ya con esto doblado, y con eso pues de una vez agarro esta pestaña y evito pues que se me desdoble después durante el proceso. Entonces ahora sí nos vamos a coser. Ok, entonces yo ya tengo aquí armada esta camisa previamente, pues esto vamos a hacer moldes de cómo, digamos, un video de cómo sacar moldes y cómo armar esta camisa, pero digamos que para el efecto de este video pues yo ya la confeccioné. Aquí fíjense que está ya doblado los 4 centímetros que dijimos al principio, pues que quedaban como una especie de falso, y ya incluso le hice los dobladillos. No me falta sino colocar el cuello. Aquí falta todavía el cuello y por esa misma razón pues no le he colocado ni ojales ni botones. Entonces, ¿cómo confeccionamos este cuello? Lo primero que hay que hacer pues es cerrar esta parte de arriba, que es la del cuello como tal. Entonces aquí vamos a coser, irnos con la costura bien por la orillita de la entretela. Aquí ya, ok. Bien por la orillita de la entretela, entonces ahí paro, dejo que la aguja quede dentro de la tela y volteo. Si dejo que la aguja quede afuera, pues me queda esa esquinita sin costura y a la hora de sacarla me va a quedar este destrozo. Entonces por eso la voy a hacer por toda la orilla de la entretela. Está cosiendo esta máquina muy delgadito, muy pequeñita la costura, porque como es una seda a veces suelta algunas puntadas, entonces prefiero que me quede como cerradita la costura. Entonces ahí ya terminé. Hay que revisar la calidad de la costura. Fíjense que aquí me quedó un espacio suelto, entonces rectifiquemos antes de empezar a voltear. Ya está cosido nuestro cuello, entonces para poderlo voltear le vamos a recortar aquí sin cortar la costura, solo la esquina de la tela que sobró y aquí también la esquina de la tela que sobró. Eventualmente, digamos que la gente aquí le refila hasta medio centímetro, pues para que a la hora de planchar esa pestaña no quede tan visible, ¿no? Cuando se plancha con prensa, a veces las pestañas de costura quedan muy notorias y entonces por eso se hacen estos refiles, pues para que no se note mucho. Listo. Luego se voltea y entonces como hay que sacar bien las esquinitas, a veces escogemos la punta de la tijera para sacarlas bien. No se pueden dejar allí escondidas porque después de terminado el proceso ya no va a haber ninguna posibilidad de sacar estas esquinas. Entonces pues hay gente que utiliza la punta de la tijera, pero toca suavecito porque si no sacamos la tela pues la rompemos. Y se plancha. Nosotros acá a veces tenemos el recurso de pasar pespunte. Nuevamente, con el caso de los cuellos de los hombres, se pasa una costura así alrededor para fijar bien la costura. Bueno, ya planchamos, ya quedó esto aquí, ya sabemos que esta cara no tiene entretela, está así. Entonces, aquí también lo doblamos por la mitad, aquí comparamos que digamos que todo estuviera más o menos igual y le hicimos un corte en el centro.
Y a estas dos vamos a hacerles lo mismo. Aquí por separado vamos a doblar esta así por la mitad y le hacemos un cortecito, y esta también a la mitad y un cortecito. Ok, entonces como tenemos este cuello así, donde la parte de abajo es la que no tiene la entretela, entonces vamos a colocar abajo esta que no tiene entretela para que case la mitad con la mitad de esta, y por encima esta que sí tiene la entretela. Entonces va a quedar así, con este doblez, digamos la parte de abajo del cuello, del pie de cuello, va a quedar por ahora hacia arriba mientras lo cosemos. Y para que no se nos mueva, porque esta telita está como complicada de coser, entonces le vamos a colocar alfileres. Ese alfiler acá y otro alfiler por aquí, que me quede todo agarradito ahí, que coincidan los bordes y todo, y alfiler. Y lo mismo, vamos a empezar a coser por el borde de la entretela. Entonces dejamos esta pestañita doblada para arriba y cosemos sobre ella. Sobre ella alrededor de la entretela. Entonces nos vamos ahí, hay que ir despacito porque como son curvas, pues para que queden bonitas toca hacerlas despacio. Y así coincidimos todos estos bordes y seguimos cosiendo. Y remachamos aquí. Entonces ahí ya estuvo. Lo mismo que en el video anterior, le vamos a refilar para que quede así, en el paso anterior, perdón, lo vamos a refilar para que quede a 5 milímetros de la costura, ¿no? Para que esto no quede tan grueso, entonces le hacemos pues todo el refile así. La idea es no cortarle mucho porque, como decíamos, hay telas muy sueltas, y entonces si se deja una pestañita de costura chiquitica, pues cuando empecemos a lavar la prenda se va a dañar por ahí. Terminado eso, pues quitemos estos alfileres y volteamos el cuello. Ahora sí, ya nos quedó lo de abajo para abajo. Ahí ya nos quedó agarrada esta pestaña con su respectivo doblez, y vamos a encontrar la mitad de este cuello. Hay que, digamos, hacer una especie de verificación de calidad, y es que esto de aquí me quede idéntico, ¿no? Que aquí me queden estas cosas de la misma distancia y que estas dos me queden de la misma altura, ¿sí? Para que quede bien el cuello, no vaya a quedar torcido. Entonces ahora sí le vamos a encontrar el centro. Estoy como embolatada con esta tela. Le vamos a encontrar el centro, ya marcamos, y eso mismo lo hacemos con el escote de la blusa. Entonces aquí está el escote posterior, lo mismo vamos a doblar aquí por la mitad, o sea, costura, esta costura del hombro con la otra costura del hombro, y hallamos el centro. Listo. Después de eso, entonces vamos a colocar este cuello, esta parte que marcamos acá, en el centro, aquí por la parte de afuera, o sea, que esto quede hacia la parte, digamos, de afuera de la camisa, y empezamos a coser. Yo siempre empiezo a coser desde el centro para no tener el riesgo de pronto de que me quede torcido. Entonces aquí hay que verificar que digamos, este punto final del cuello llegue aquí al mismo tiempo con este punto final de doblez. Recuerden que esto ya está dobladito, y entonces aquí vamos a coser. Lo mismo vamos a hacer de la mitad hacia el otro lado. Bueno, recuerden que este cuello se sacó a la medida de los escotes, o sea que no tiene que sobrar tela ni de la camisa ni del cuello, o sea que esto tiene que quedar. Yo aquí empecé cosiendo de este lado hacia acá, hacia el centro, pero fíjense que ahí quedó como liso toda la tela, ¿no? Listo. Entonces aquí lo que tengo que hacer es esta pestaña que me quedó, meterla dentro del pie de cuello y empezar a coser. Para que, como ya tengo esta orillita doblada aquí, entonces voy a coser sobre la orilla doblada, y para que me quede bien la costura tengo que verificar que este doblez vaya quedando sobre esta costura que pasé anteriormente. Él va quedando ahí, no puede quedar ni más adelante ni más atrás, sino sobre la misma costura
Con eso, cuando llegue al final, pues se va a ver bonito por ambos lados. Bueno, como ya verán, voy llegando aquí al final de mi cuello. Ya estoy terminando de pegarlo todo. Esta pestañita escondida. Y realmente lo que tiene que quedar muy bonito es esta costura última que estoy pasando aquí. Si esa costura no queda bonita, pues el cuello no le queda bonito. Entonces hay que tener mucho cuidado, hacerla con mucha calma, para que al momento de usted ponerse la camisa, pues se le vea esta costura así chévere, limpia, sin pestañas por ninguna parte, pues se quitan las hebras y ya lo que nos quedaría sería colocar ojales y botones. Fíjense que ya estuvo colocado nuestro cuello de camisa aquí sobre esta blusa, es por aquí así. Ya es quitar hebras y colocar ojales y botones. Entonces, muchísimas gracias por su atención. Nos vemos entonces en el próximo video. Si este video ha sido de utilidad, por favor regálenme un like y compartan con sus amigos. Muchas gracias nuevamente. Recuerden que tu propia versión es la mejor forma de hacer las cosas.